Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones de FM, y además este contenido usted puede escucharlo también a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todas las plataformas y en el canal de YouTube como Vive de las Rentas o Vive Rent, también en la página, por supuesto, www.viverent.com. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, pues además recordarle que el objetivo de este programa es presentarle toda la data, toda la información que le permite a usted conocer oportunidades de inversión, hacks para vivir literalmente, vivir de las rentas, y por supuesto hablando de oportunidades siempre en nuestra página www.viverent.com. Lo invitamos este próximo lunes 21 de octubre en punto de las 8 de la noche a que se conecte a un evento en el que vamos a compartirle cómo usted puede invertir desde 400,000 pesos y obtener altas rentabilidades, más del 40%, pero sobre todo el 15% anual garantizado por lo menos los primeros 3 años. ¿Cómo lograrlo? Bueno, se lo cuento en esta sesión. Hay que inscribirse en www.viverent.com y más adelante le tendremos más detalles. Pero Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, qué gusto saludarles, y hoy traemos un tema muy interesante, que es por qué conviene ser selectivo con la información que consumes. Llevo pues más de 10 o 15 años siendo speaker, acudiendo a cientos de eventos inmobiliarios y de otra índole, y siempre hemos escuchado a muchos speakers, a muchos expertos sobre todo, decir que somos el promedio de las personas con las que nos juntamos. Hay quien habla de 5, de 3, de 10, pero somos ese promedio, el promedio con quienes nos juntamos. Y yo hoy, en esta era de la carretera de la superinformación, etcétera, en esta era de la internet, pero sobre todo en esta era de las redes sociales, yo lo replanteo a que somos el promedio de a quienes seguimos. Y esto hay que hacer un examen por ahí, un análisis en su TikTok, en su Instagram, porque lo que estamos consumiendo realmente nos está sirviendo. Hay que preguntarse eso. Lo que está consumiendo usted, ¿será bueno, será basura? Y es que, pues, si es usted ama y le salen caballeros fuertes, está bien, hay que echar un ojo. Igual caballeros, si le salen damas, si le salen bailecitos, se está divirtiendo, pero hay mucha información de valor en las redes sociales que de verdad puede ayudarle a entender cómo, por ejemplo, funciona el mundo inmobiliario. Hoy tenemos personas que comparten valor, como Pablo Mateos, que lo encuentra usted como Pablo Maestro de las Rentas, o Eduardo Aguilera, que lo encuentra como Eduardo.viverrent, o a su servidor Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Pero más que a nosotros, hay mucha información de valor. El problema es que estamos viendo bailecitos, o estamos viendo si la prima pues ya tiene nuevo novio o engañó al marido. Entonces, esa información, y sobre todo, Pablo, Eduardo, las fake news, la información no verificada, nos está consumiendo y nos está atrofiando. Hay analistas ya y análisis que hablan de que TikTok, por ejemplo, que por cierto está prohibido en algunos países, en algunos estados. ¿Pero por qué? Porque hay análisis en los que se demuestra pues que se está atrofiando el intelecto de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de los niños. Y es que hoy pues decimos también que desaparecerán las universidades y que será justamente a lo mejor YouTube el próximo maestro, ¿no? La próxima carrera que vamos a cursar. Pero todo eso puede ser cierto, pero depende de qué estamos consumiendo, qué contenido, a quién. Y luego el tema de las cuentas verificadas, porque hay muchas fake news, que si la reforma judicial, que si la nueva ley que hace que las propiedades ya no sean propiedad privada. Y todo esto se deriva, Pablo, Eduardo, de fake news, de notificado la propiedad privada. Hubo una reforma, una ley local en la Ciudad de México, por ejemplo, que sí se modificó un artículo que tiene que ver con la propiedad, pero no con la propiedad privada, y que no afecta a la propiedad privada. Entonces creo que son dos cosas muy importantes que destacar, y les dejo los micrófonos, Pablo, Eduardo. La primera es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es? ¿Qué autoridad tiene? Porque también hay algunos que dicen que son expertos en zapatos, pero en su vida han usado zapatos, a lo mejor usan solo tenis. Entonces, verificar que no sean fake coaches, por ejemplo, o gente fake que no tiene una trayectoria, una experiencia. Eso también lo dice Robert Kiyosaki en uno de sus libros. Y por otro lado, verificar
la fuente de la información, verificar que seamos, que sean personas o medios de comunicación que en efecto tengan esa validación. En fin, hay mucho que hacer y Meta, por ejemplo, tiene un Meta Verified o tiene algunas cuestiones que permite, digamos, que permite que uno logre verificar si por lo menos la cuenta está verificada, porque también hay cuentas falsas. En fin, hoy en la supercarretera de la información, insisto y concluyo con esto, Pablo Mateo Cerro Aguilera, pues hoy somos el promedio de a quienes seguimos. ¿Cómo la ven? Hola socios, buena tarde. Pues sí, hoy cambiamos un poco el tema a un tema que parece que no está relacionado directamente con los bienes raíces, pero sí con el crecimiento personal, con el aprendizaje, con la formación y por ende pues con el crecimiento financiero. Y bueno, en bienes raíces también, es como decías Luis, mucha gente se deja llevar por los fake news o por los titulares rápidos y por eso hemos tenido estos miedos también con el cambio político en México, con algunos titulares rápidos que si lo lees así sin profundizar, pues te puede llevar al miedo a no invertir o invertir en el producto no adecuado. Y pues este tema de la calidad de la información cada vez es más difícil. Entonces, todos hemos escuchado esto de información es poder y hasta hace apenas como, no mucho, hasta prácticamente que apareció Internet, hasta hace unos 25 años, eh, la información era escasa. Igual que los recursos escasos, pues tenías que agarrar la buena información y tenías mucho poder con ella, ¿no? Mucho valor. Entonces, hace poco vi una entrevista que le hacían a Yuval Harari, que es un historiador israelí muy famoso que tiene varios libros sobre la evolución humana y cómo somos como especie, pero también, o sea, hacia atrás y hacia el futuro. Y él decía que lo mismo pasó cuando éramos cazadores-recolectores, pues la comida era escasa. Entonces, si tú te encontrabas con un animal grasiento o algo así, pues la gente se ponía a comer ahí 2 días o 3 porque no sabías cuándo ibas a poder obtener grasa otra vez o azúcares. Porque a lo mejor pasaban otros 2 o 3 meses sin que tuvieras grasa o azúcar, porque la comida, perdón, era escasa. Entonces nuestro cuerpo, por eso nos gusta tanto la grasa, los azúcares, todas estas cosas prohibidas, está hecho para que le atraigan esas cosas, ¿no? Porque era escaso. Y en la época de la abundancia de la comida, pues tenemos el fenómeno de la obesidad, ¿no? Nuestra biología nos está llevando a ser obesos por esto, ¿no? Porque ahora la comida no es escasa. Entonces dice Yuval Harari que lo mismo está pasando con la información. Antes la información era escasa y cualquier cosa que te pasaban por ahí, pues podías hacer con ella algo de alto valor. Pero ahora que la información es súper abundante, pues tenemos obesidad de información, tenemos demasiada grasa y el problema es que hay que ponerse una dieta de información. Entonces todos sabemos que es muy importante formarse, aprender, consumir información, pero como hay tanta abundancia y tanta basura, como con la comida basura, pues información basura, tienes que ser muy selectivo con lo que metes en tu cerebro. Entonces tienes que tener una dieta de información y ser proactivo. No lo primero que te llegue en el feed de las redes sociales, que es lo que vas a leer, sino que proactivamente tú digas, bueno, pues voy a escuchar solo media hora, ¿no? De estos podcasts al día, o voy a ver estos audiolibros, o voy a entrar a ciertos canales de YouTube o de redes sociales, pero ser selectivos con quién y qué contenidos, ¿no? Por eso hoy en día, y además la velocidad es vertiginosa, ¿no? Ahora están los reels, los shorts, todas estas cosas que son prácticamente unos segundos. Dice, bueno, solo son 30 segundos. Pero como además son adictivos los algoritmos, porque igual que el tema de la grasa y del azúcar, han encontrado, digamos, la parte que nos engancha, adictiva, y aquí Eduardo, que es biólogo, sabe mucho más de esto. Entonces, pues el problema es este de la obesidad y el exceso de información que no nos sirve para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues céntrate en el músculo, ese músculo informativo, que es el que te va a hacer avanzar, aprender a través de, por ejemplo, este programa de radio y de podcast. Los que nos están escuchando en radio pueden ir al podcast en Spotify, en iTunes. Por favor, pónganos también ahí un review, una reseña, si te gustó, pásaselo a otros. Y también puedes entrar en otros canales de YouTube, en Viverrent, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Eduardo Viverrent y Pablo Maestro de las Rentas, y los canales
de redes sociales. Pero bueno, no te quedes con cualquier información, sé selectivo y esa sería mi recomendación, socios, que tengamos una dieta, un régimen, como se llama en España, informativo y que te vayas planificando qué vas a meter en tu cerebro porque no sirve cualquier cosa. Me encanta, Pablo, Luis, este tema y este concepto de obesidad de información me gusta porque ejemplifica muy bien lo que ha pasado, pero déjame referirme al mismo ejemplo que dabas, ¿no? Donde había escasez de información y era como el único recurso que teníamos, digo, era escasez de alimento, ¿no? Lo ponías como un ejemplo comparativo. Y yo me quiero regresar no hace mucho, ¿no? Me quiero regresar antes del Internet, en donde los únicos canales de información eran los medios masivos de comunicación, ¿no? Básicamente era la radio, la tele y el periódico. Y el más masivo y el que más dejaba horas sin hacer nada era la televisión. Y había información, pero el gran problema en ese momento es que la información estaba completamente sesgada. Quienes tenían el control de los medios masivos de comunicación tenían el control de la información. Entonces, realmente, pues, consumíamos lo que algunos querían que consumiéramos y no había diversidad. La entrada del Internet nos dio esa diversidad. Aparentemente, el Internet y luego las redes sociales permitían una democratización en la información en donde cualquiera era capaz de comunicar algo y en principio, si era de valor, iba a tener un mismo alcance que si fuera producido por algún grupo de poder dentro de los antiguos medios de comunicación. Entonces, eso realmente abre la puerta a que haya más diversidad de información y eso, en cierta forma, es algo positivo. Sin embargo, pues aquí entra el otro problema, ¿no? El problema es que hay tanta información que saber tener un pensamiento crítico para poder determinar qué información es valiosa, qué fuente, qué es más real o más tangible de acuerdo al origen, pues cada vez es más complicado, ¿no? Antes decíamos, bueno, es que se ve en video o ahí se ve la grabación. Hoy en día, con inteligencia artificial, pues podemos ver no sé, a Obama diciendo cualquier estupidez o a Trump o a quien sea, y ya es difícil identificar si es información verídica o no, aunque lo estés viendo, aunque lo estés oyendo, aunque sea su propia voz, es muy complicado. Entonces es un verdadero reto en el que estamos hoy en día y pues ustedes saben cómo son las campañas sucias también. Los políticos usan muy bien todas estas herramientas tecnológicas para tratar de conseguir sus fines o posicionar ciertos temas en la audiencia o denostar a alguien más, etcétera, ¿no? Es muy complicado. Y por otro lado, tenemos el tema del cerebro humano, ¿no? Y esta vocación por el placer, por lo fácil, y entonces los algoritmos de las redes sociales y sobre todo la reina hoy en día que es TikTok, en donde tenemos esa inmediatez, en donde en segundos satisfacemos ciertas cosas en nuestro cerebro, pero pasamos, ¿no? Con la facilidad de deslizar el dedo, pasamos a lo siguiente, pues se conecta muy fácil con pues nuestras redes neuronales, ¿no? Que están acostumbradas a disparar por aquí, por allá, por acullá, y le encanta como percibir información de esta forma. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues la solución es tomar el control, ¿no? Como decías, Pablo, ya hemos platicado un poco de los orígenes de Vida de las Rentas y lo que nos permitió cambiarnos este chip y entender un poco más las inversiones inmobiliarias, que fue clavarnos a escuchar podcasts, clavarnos a escuchar audiolibros,
de temas de interés, de autores relevantes que nos aportaban valor y que iban construyendo un conocimiento en un área de interés, ¿no? Y esto es una elección constante y diaria porque pues creo que todos debemos de ser honestos, o sea, también a veces somos atrapados por el TikTok. Yo muchas veces, Pablo, cuando empezamos a rebotar, o Luis, empezamos a rebotar propiedades, por ejemplo, y estamos en ese tema, pero no sé si les pasa, a los 5 minutos el mismo algoritmo ya nos distrajo con otras cosas, ¿no? Cosas que pueden ser relacionadas con inversiones, pero luego que no, ¿no? Así invento de tal cosa y tal, y de pronto ya llevamos 2 horas perdidos en el feed, ¿no? Entonces, es un gran reto para todos. Entonces, la única solución es activamente estar seleccionando tus canales de comunicación, que esa es una de las ventajas de esa cantidad de información, que tú tienes el poder de elegir. Y lo segundo es que mientras más elijas esos contenidos, también los algoritmos te ayudan, ¿no? Yo recuerdo cuando entré por primera vez a TikTok, dije, ¿qué es esto? Esto es una página porno. Solo me salían bailes y cosas así. Digo, no que me desagradara, pero dije, bueno, aquí no va a haber un valor dentro de todo. Y conforme empecé a ver el valor del algoritmo de TikTok, ¿no? Y empiezas a ver cuestiones de arquitectura, de diseño, de inversiones, se va transformando el feed completamente y ahora me tienen atrapado y cada uno que otro, o sea, uno sí y uno no, me atrapan y me interesa y pues ustedes están de testigos que se los estoy compartiendo, miren esto nuevo, oigan, tal, y así nos mantenemos, ya parecemos como las cadenas de las tías, pero con la información relevante que vamos encontrando, ¿no, Pablo? Sí, súper interesante este tema y bueno, pues era un tema que no hemos abordado mucho en la radio y creo que hoy profundizamos bastante en él. Y sí, este tema de ser selectivos, también Eduardo, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de podcast y uno va creciendo, ¿no? O sea, hemos seguido podcasts como los de Beer Pockets en Estados Unidos y ya estamos en otra escala, en otro tipo de necesidades y ya no lo seguimos, ¿no? También ellos han evolucionado. Lo mismo con gente que sigue en Vive las Rentas. Tenemos material para distintos niveles o ciclos de inversionistas. Los que están empezando su primer co-living, los que quieren invertir o tienen un portafolio, quieren ganancias de capital. Entonces también tienes que irte adaptando a esas fases en las que estás y sobre todo ser selectivo. Yo creo que lo seleccionaste, lo explicaste muy bien, Eduardo, y a lo mejor parte de nuestra audiencia ya millennials y más jóvenes no vivieron esa época de la televisión, ¿no? La época dorada, donde, como tú decías, te sentabas ahí de manera pasiva y era como llegar a un restaurante. Donde esperabas el horario de la novela con ansia, ¿no? Sí, y luego en la escuela, yo me acuerdo de la escuela de los 80, a mí me daba rabia porque a mí no me dejaban ver la tele entre la semana, solamente veía creo que el viernes o así. Pero entre semana la gente comentaba lo que había pasado la noche anterior, ¿no? Y lo mismo en política o así. Entonces, pues sí, como dice Edu, era totalmente pasivo, ¿no? Era como estar en una dictadura de información. Ahora tenemos total democracia, digamos, total asamblea, es como ir a una asamblea, ¿no? Todo el mundo opina, no hay curaduría de información y eso tampoco es bueno, ¿no? Es importante pues la calidad. Y cierro con socios, saben que los periódicos, por ejemplo, pues prácticamente han desaparecido en papel y las revistas, el otro día en Europa siempre me fijo en los kioscos porque en México no hay tantas revistas y cada vez son más delgadas, tienen nada, 10 páginas o muy poquito. Ya son digitales, socio. Sí, también, también. Pero fíjate que una de las pocas revistas clásicas que está creciendo en esta época es The Economist, esta revista de reflexión política, económica, pero precisamente porque la gente confía, toda la revista está escrita de una manera editorial y es una información de calidad. Entonces, volviendo a este tema de las comidas de calidad, pues han crecido mucho por eso, porque la gente huye de la basura.
Claro, los que saben, los que analizan, los que hacen esa tarea y ese análisis, pues van y seguirán consumiendo The Economist y seguirán consumiendo esas revistas con toda esa trayectoria, ese prestigio. Y usted que nos escucha debe hacer lo mismo. Deje de seguir a la prima, deje de seguir cuentas falsas, deje de seguir bailecitos, porque insisto, hoy somos el promedio de quienes seguimos. Y hablando de eso, hablando de información de valor, me encantaría si Pablo Eduardo nos invitan, por favor, al evento que tenemos este próximo lunes 21 de octubre en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México, porque justo pues ahí se presentará información de valor con data, con estadísticas sobre cómo puede usted invertir desde 400,000 pesos. Cuéntenos, Pablo Eduardo. Adelante, pues es el 21, este lunes 21 de octubre a las 8 de la noche. Es un lanzamiento que vamos a hacer con una gran oferta desde 400,000 pesos mexicanos, $20,000, una inversión en la que puedes ganar 40-45% el primer año y después del 20 al 30% todos los años, aprovechando el momento cero y con la rentabilidad compuesta, que es esta rentabilidad en la que te pagan de varias maneras. A diferencia de los CETES y de otros fondos de inversión donde solo te pagan de una manera, aquí tiene por lo menos 3 fuentes de ingresos. Entonces les esperamos el lunes 21, vas a aprender y vas a poder participar en estos. Solamente vamos a sacar 30 tickets, que es lo que podemos producir al mes. Entonces acabarán ese mismo día. Lunes 21 a las 8 p.m. entra a viverrent.com y ahí te puedes registrar. Arriba aparece un pequeño video, un banner ahí donde le das clic y te registras. Y es que siempre estamos innovando, vamos aprendiendo, vamos creando cosas cada vez más novedosas y esta vez pues apalancándonos de lugares en momento cero, de pool de rentas, de espacios compartidos. Ya verán, viene algo extraordinario donde tú vas a poder participar, ya saben, junto con nosotros en esta innovación en el mundo inmobiliario y en las inversiones y obviamente en las altas rentabilidades, porque no tenemos 30 años para retirarnos, queremos que toda esta comunidad de Vive de las Rentas, de Viverrent, tenga esta libertad financiera en 2, 3, 4 años máximo. Eso es el objetivo de nuestra comunidad. Correcto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues insisto, hablando de seguirnos, pues dése una vuelta a las redes de Viverrent, inscríbase a este evento en www.viverrent.com, ahí en la página pues va a encontrar usted el link, pero también nos puede seguir pues en todas las plataformas, podcast y demás como Viverrent. Y bueno, pues ya hace un rato decían Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, sus redes sociales, ahí Pablo Mateos, Pablo Maestro de las Rentas, Eduardo.viverrent, y me encuentran también como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Síganos, siempre compartimos información de valor y sobre todo información verificada. Dese una vuelta a www.viverrent.com. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Viverrent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por frecuencia modulada pues a través de esta emisora y además de por FM. Usted nos puede escuchar también a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Spotify como Viverrent. Así nos encuentra. Por favor, búsquenos, suscríbase y si ya está en el podcast, déjenos un comentario. Viverrent, así nos encuentra, y la página web, por supuesto, www.viverrent.com. Y pues Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis queridos socios y coconductores de este programa, hacemos este programa con el objetivo de que usted tenga toda la información, toda la data, todos los hacks. Le presentamos oportunidades para que pueda usted invertir en lugares y sobre todo con altas rentabilidades, como el evento que tenemos el próximo 21 de octubre en punto de las 8 de la noche, un evento en el que usted podrá entender cómo empezar a ganar desde 45%, escuchó usted bien, 45% anual, pero con una rentabilidad mínima garantizada del 15% de los primeros 3 años. ¿Cómo lograrlo? Bueno, le decimos cómo, se lo enseñamos en esta sesión que tenemos el próximo lunes,
¿Qué hay que hacer? Es un evento privado, inscríbase porque además solamente hay 30 tickets. Véngase por favor a la página, ahí en la página web va usted a tener toda la información, www.viverrent.com, así encuentra la página y la información, y claro, en todas las redes sociales nos encuentra como Viverrent, igualmente Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Y pues hablando de los temas que desarrollamos en este programa, hoy tenemos un tema muy interesante, pues que tiene que ver con el título de una conferencia que yo daba por ahí de 2016, 2017, y donde recuerdo que pues algunos me aporrearon, algunos agentes inmobiliarios, algunos profesionales inmobiliarios, algunas asociaciones me decían que estaba yo hablando incoherencias, y es que tiene que ver con la extinción, así se llamaba, de la extinción del profesional inmobiliario. Y hoy el tema que tenemos es la desaparición, si la pregunta más bien, y que le hacemos al público, a quienes nos escucha: ¿cree usted que van a desaparecer los agentes inmobiliarios en el futuro? Y pues la respuesta es sí. Yo desde ahora les confirmo que sí van a desaparecer el agente inmobiliario como lo conocemos. Ya la gente no quiere saber nada de agentes inmobiliarios, porque el agente inmobiliario pues es el modelo enseña casas, el que enseña casas, el que llega y dice 3 recámaras en la planta alta, aquí está el baño, aquí está la cocina, el azulejo mide 40 por 60, la casa tiene 300 metros cuadrados. ¿Y por qué van a desaparecer estos agentes inmobiliarios? Bueno, porque hoy ya el comprador está mucho más informado que nosotros mismos. Me refiero que al propio agente inmobiliario, el comprador, cuando va a ver un inmueble, ya recorrió virtualmente la casa, ya recorrió totalmente el inmueble, pero ya también sabe qué hay alrededor. Y hoy lo que quieren es como cuando vamos al médico. Esto lo digo en una de mis conferencias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, es como cuando nos duele el estómago, ¿no? Ya fuimos al médico virtual que se llama Google o Doctor Google, preguntamos por qué tenemos inflamación, por qué nos duele el estómago, por qué hay reflujo, por qué, en fin. Y obviamente pues nos dice, puede ser porque está usted comiendo cosas con picante, puede usted aliviarlo con una pastilla de esta marca. Y entonces pues nos automedicamos incluso, pero cuando no nos curamos, entonces llegamos al médico y le decimos: oiga, vengo a decirle que tengo, yo creo que estreñimiento, creo que me cayó mal la comida porque comí picante. O sea, vamos prácticamente a decirle lo que ya leímos, lo que ya nos documentamos, pero queremos escuchar la opinión de un experto. Y es ahí donde radica la oportunidad, porque hoy la gente que ya va a comprar una casa ya más o menos sabe bien qué es lo que quiere, o cree saber bien qué es lo que quiere, pero quiere escuchar la opinión de un experto, pero no un experto que les diga cuántas recámaras, cuántos baños, cuántos metros cuadrados, sino alguien que les entregue un reporte, por ejemplo, de rentabilidad, un reporte de plusvalía, que le diga cuánto podría ganar, porque además hay que recordar que el 95% de las personas compran con emoción, y luego los agentes inmobiliarios se quejan, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, se quejan de los turistas, ¿no? Les dicen los turistas inmobiliarios. Acabo de dar una conferencia en Medellín el fin de semana pasado, en Colombia, les llaman yolos, ¿no? No sé qué signifique, pero bueno, les llaman gente quitatiempo. En fin, en todos los países y en todas las lenguas conocemos esos clientes que solamente andan viendo por ver, que a lo mejor sí podrían comprar, pero no les interesa. Y no les interesa porque no se han convencido. Y es que otra vez el 95% compran con emoción. Pero mi planteamiento, Pablo, Eduardo, es: ¿y qué tal si yo llego con ese cliente que viene a ver la propiedad por emoción, que está acostumbrado a comprar porque le gusta, y le demuestro que esa propiedad puede ser un negocio, y se lo pruebo con un reporte de los últimos 3 años de plusvalía, y le digo que en esa zona la plusvalía ha sido del 15% anual, y que seguramente los siguientes 2 o 3 años va a seguir siendo lo mismo, y que en 3 o 4 años su propiedad va a costar tanto más? Pero también le muestro un reporte de rentabilidad por renta tradicional, y le digo cuánto podría ganar por renta tradicional, pero también le muestro un reporte de rentabilidad de renta por co-living, por ejemplo, o por habitación, pero también le muestro un reporte de Airbnb, ¿no? Cuánto podría ganar por Airbnb. Entonces, esa asesoría patrimonial es lo que la gente hoy busca, la opinión de un experto. Y aquí la pregunta es si los agentes inmobiliarios van a seguir siendo agentes inmobiliarios o expertos. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Hola socios, pues sé que es un tema polémico y tú eres el experto en esto, Luis. Qué bueno que lo estuviste vislumbrando ya desde antes de la pandemia. Y bueno, pues es un tema que se ha hablado mucho prácticamente desde que llegó Internet. Pero si te das cuenta, Luis, igual que los periódicos han desaparecido, que escuchábamos en el bloque anterior, por la llegada de Internet, y otras industrias han sido totalmente cambiadas, ¿no? Como
la industria del taxi o incluso de los hoteles con Airbnb. Sí, con el blockchain, por ejemplo, ahora la gente va a poder simplemente comprar una casa con un clic. Sí, exacto. Entonces, el tema inmobiliario desde hace ya bastante tiempo se ha predicho que pues iba a desaparecer esta necesidad de tener especialistas en la compraventa, ¿no? Básicamente un intermediario en la compraventa de muebles, de bienes inmuebles. ¿Y por qué se ha resistido tanto? Porque el bien inmueble tiene dos aspectos que lo diferencian mucho de otro tipo de bienes más intercambiables. Uno es que es muy local. Es tan local, o sea, es local, digamos, necesita mucha información sobre una ciudad, sobre un destino e incluso por zonas, ¿no? Hay inmobiliarias que se especializan en una zona física, o sea, todavía tiene sentido esta parte el conocimiento de la zona física. Y por otro lado, porque los bienes inmuebles es un producto totalmente artesanal, no hay dos iguales. Es un poco como hacerte zapatos a medida y en lugar de comprar zapatos industriales. Entonces, porque por la ubicación, por las características de haga previo, por toda la historia legal, por todo lo que ya sabemos, hacen que cada producto sea único. Entonces, esto lo que ocurre es que dificulta la estandarización, dificulta la competencia y crea ciertos guetos de los que hemos hablado mucho en este programa. Entonces, por eso sobreviven los especialistas en zonas o en productos concretos. Y lo que sí está cambiando la tecnología es esa relación individual que había entre una propiedad y un agente inmobiliario, ¿no? A mí me reventaba mucho cuando empezaba a visitar propiedades que tú escribías a un anuncio, te decían, bueno, déjeme ver si se puede ver el miércoles, déjeme ver porque estoy viendo tal, hay que conseguir las llaves. Y me ha pasado, Luis, Eduardo, seguro que les ha pasado a ustedes, que llegas al edificio y resulta que hay ahí 3 o 4 personas y no sabes quiénes son y es una cadenita, el agente inmobiliario del anuncio, el del comprador, el del vendedor, el que tiene las llaves, hay un montón de intermediarios y al final es una información que podría estar fluyendo independientemente de las personas. Bueno, y del otro tema que quería hablarles es de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de los agentes inmobiliarios está muy regulado, o sea, no se puede vender una propiedad en el mercado abierto sin un agente inmobiliario, a no ser que la vendas tú directamente como propietario. Entonces, eso está muy regulado y el agente inmobiliario tiene una licencia, hay un sistema para hacerse de esas licencias y hasta ahora, hasta este año, las comisiones de los agentes inmobiliarios estaban fijadas por las asociaciones, digamos, por el MLS y otro tipo de asociaciones entre los agentes inmobiliarios. Entonces las comisiones son bastante altas en Estados Unidos, 5 o 6%. Miami el 10%, socio. Sí, o eso, en costas mucho más. Entonces, si tú querías vender tu propiedad con un agente inmobiliario, pues básicamente tenías que ir a través de estas comisiones. Y hubo un caso legal muy largo que este año se finalmente terminó diciendo que podría cobrar, el agente inmobiliario puede cobrar lo que quiera, no lo que diga el colegio. Entonces ya ha empezado a bajar mucho las comisiones y empieza ya la guerra, de manera que algunos agentes inmobiliarios están saliendo y aquí tenemos varios artículos en algunos canales de comunicación que han salido esta semana sobre este tema, ¿no? Y también hubo un settlement, esto es un acuerdo entre la National Association of Realtors y el MLS por $418 millones porque ponían una comisión sugerida o algo así en el MLS y ya está prohibido esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está pasando es una transformación del sector. Ya hay mucha gente en Estados Unidos que empieza a vender la casa propia, incluso plataformas como Zillow te permiten vender la casa directamente, ¿no? Entonces, si te formas en cursos como los de Viverrent, donde te enseñamos a hacer una opinión de valor, cuánto vale tu propiedad o cuánto vale la propiedad que vas a comprar, pues puedes como propietario tener gran parte de la información que puede tener un agente inmobiliario. Obviamente hay muchísimos otros aspectos legales que no vas a conocer como propietario y hay una función importante que permanecerá a futuro, pero lo que no tiene tanto sentido es que la comisión sea tan alta. Y en el Reino Unido, por ejemplo, ya hay plataformas de agentes inmobiliarios que te cobran más bien una tarifa fija, porque al final el tiempo que invierte el agente inmobiliario o incluso el asesor legal es el mismo, ¿no? Valga la propiedad 5 millones de pesos o valga 1,
es el mismo tiempo. Entonces, el valor de esa transacción es fijo y te pueden cobrar. Hay agencias inmobiliarias ya que cobran un fijo, ¿no? Es como si te cobraran 50,000 pesos de comisión y ya. Y eso va a valer la pena para propiedades de más valor. Bueno, pues estas son las cosas que les traigo en torno a esta noticia. Pues así es, socios. Pues yo concuerdo con ustedes y creo que tiene que ver con todo lo que hemos ido hablando sobre el cambio tecnológico. Forzosamente va a cambiar como lo conocemos. Toda la transacción inmobiliaria tiene que volverse eficiente. Mientras más eficiente se vuelva, menos intermediarios va a necesitar, ¿no? O sea, incluso hemos hablado de los notarios, ¿no? Y este tipo de cosas, que hay otros modelos como el blockchain, que pueden ser muy seguros y que eliminarían este tema del registro público o este tema de las regulaciones locales. O sea, ustedes saben que mientras un proceso sea más complicado, obviamente hay más intermediarios, hay más trabas, hay más dinero que se queda ahí en el medio de una transacción. Pero con la tecnología, con blockchain, con inteligencia artificial, con los portales, ¿no? Como ahora puedes vender un carro en un clic, pues lo mismo, una casa cada vez es más fácil venderla de manera automatizada. Incluso hay ya estos abogados virtuales con inteligencia artificial que pueden hacerte un contrato, pueden ayudarte a hacer la transacción. Yo creo que va a haber muchas cosas que van a facilitar el proceso. Sin embargo, también concuerdo en que siempre hay lugar para expertos. Cuando un agente o lo que se transforme pueda aportar valor, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, esa diferencia entre enseñacasas y un verdadero asesor patrimonial, ¿no? En nuestro ecosistema les hemos llamado personal shopper, ¿no? Y un personal shopper no es el que te enseña la casa, es el que te ayuda a analizar una zona, el que te hace un estudio de mercado, el que te hace el valor de varias propiedades, hace un análisis de rentabilidad y te elige las principales y ya nada más te lleva a descubrir esas pepitas de oro, pero ha hecho todo un trabajo detrás. Ese trabajo va a seguir siendo relevante, como decía Luis, y para eso estos nuevos agentes inmobiliarios tendrán que formarse con un chip completamente diferente en donde apoye a la gente a encontrar estas verdaderas pepitas de oro con data, apoyándose también con tecnología, y entonces el valor va a seguir, claro, el valor va a seguir siendo una participación dentro del negocio, y hacia ahí es donde se tiene que transformar la industria. Entonces, no es una mala noticia, es una gran oportunidad para los que den el salto y empiecen a usar tecnología y empiecen a cambiar su forma de aportar valor en las transacciones inmobiliarias y convertirse en verdaderos personal shoppers. Entonces, yo creo que esta comunidad que hemos creado, esta comunidad de crecimiento y de información y esta academia dentro de las rentas es para todos, o sea, es para los inversionistas, pero también para estos agentes, porque queremos que cambien este chip porque queremos que aporten a ir creciendo en el sector y aporten a ir creciendo a los clientes para convertirse en inversionistas inmobiliarios y no en turistas inmobiliarios que solo se pues llevan a comprar un pasivo que les va a durar la deuda durante 30 años. Queremos que todos estén adquiriendo activos que les aporten valor financiero en su vida y les ayuden a alcanzar la libertad financiera. Y por cierto, socios, si me dejan dar un anuncio, el próximo 21 a las 8, lunes 21 a las 8 de la noche, vamos a hacer un gran lanzamiento, no se lo pierdan, porque desde 400,000 pesos hemos creado un nuevo modelo financiero de inversión que te va a dar 40-45% gracias a la rentabilidad compuesta en el primer año y un 20-30% en los años subsiguientes, acelerando tu llegada hacia esa libertad financiera con solo 400,000 pesos, apalancándote de todo el equipo de poder
de Viverrent. Así que entren a la página viverrent.com, denle clic ahí en suscribirse y no se pierdan este lunes 21 a las 8 de la noche. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, este tema del asesor patrimonial, porque muchas veces tú quieres comprar, sobre todo si vas a comprar o incluso si vas a vender, ¿no? Deberías ir a través de un asesor patrimonial para saber si es la mejor decisión. Y ahí te puede ayudar incluso a conseguir una hipoteca de liquidez o opciones que nos hemos encontrado mucho que la gente no sabe que están disponibles, ¿no? O incluso yo voy a vender mi propiedad porque tiene hipoteca y la quiero pagar. Bueno, pues habías pensado, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuánto equity tienes ahí? Has pensado en que sí, si la vendes, pagas la hipoteca, te queda este dinero y lo vas a meter en otro sitio, pero va a tener una serie de costos de transacción y ya te despides de la plusvalía de ahí. ¿Qué tal si consigues una hipoteca de liquidez y ese dinero lo inviertes en otra propiedad y así tienes en paralelo esas liebres y tortugas de las que hablamos en Viverrent? Entonces yo creo que cada vez hay más educación en esto. A mí cada vez me busca más gente, amigos que van viendo mis videos y que quieren terminar de entender y que se dan cuenta que con lo que tienen podrían ya vivir de las rentas prácticamente, pero nos han puesto a analizarlo. Por eso es tan importante hacer esas llamadas con nuestros asesores patrimoniales en viverrent.com. Y por último, yo quería preguntarle a Luis esta parte de cómo funciona, volviendo al tema de los agentes inmobiliarios. La comisión es alta porque al final hay muchos costos en torno a las agencias inmobiliarias y también las ventas pues no son tan frecuentes, entonces tienes que cubrir el costo de todas esas personas durante el resto del tiempo. Es un poco como los taxis antes, ¿no? Que estaban en el sitio, esos sitios de taxis donde estaban horas esperando o las filas de los taxis en los aeropuertos. Y la tecnología vino a eliminar todos esos tiempos muertos. Yo creo que una gran frontera que hay, y en nuestros países en Latinoamérica está todavía esa idea del el agente inmobiliario que es el propietario casi de la propiedad, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con esta propiedad que está en venta es fulanito o fulanita al que llamarle a esa persona. En lugar de que toda esa información esté en una base de datos y haya distintas personas involucradas en la venta o compraventa de un inmueble, ¿no? No tenga que ser un asesor que está en esa oficina, que tiene que contestar el teléfono, que no te contesta, que no te responde, cuando pueden tener estas inmobiliarias un departamento, por ejemplo, legal, ¿no? Que lleve todos los documentos y que sea como un call center donde tramitan todo rápido, o tecnología, ¿no? Como tienes, Luis, en tu empresa Legal Global Consulting, que con una aplicación generas el reporte del buró, subes la escritura, el contrato, se firma todo ahí y no necesitas estar en las oficinas físicas en la ciudad donde se produce el contrato. Entonces, no sé, Luis, ¿tú qué opines sobre por qué ha tardado tanto la tecnología en penetrar en este sector de los agentes inmobiliarios y en quitar, digamos, la propiedad, entre comillas, de personas físicas? Porque creo que ese sigue siendo una gran barrera por ahora. Sí, yo creo que en Latinoamérica, a diferencia de otros países, simplemente el agente inmobiliario se ha resistido a ello porque, pues, no sé si sea un tema de falta pues de ganas o, por ejemplo, de temas de seguridad. A mí me sorprende ver gente que dice: yo no quiero salir en la foto, ¿no? Yo no quiero aparecer, yo no quiero crear una marca personal, no quiero tener mi cara, por ejemplo, en las tarjetas, cuando los agentes inmobiliarios en Estados Unidos o en Europa, pues desde hace muchos años aparece su rostro, ¿no? En la tarjeta es lo primero, lo que vende es el rostro de la persona, la marca personal. Entonces yo no sé si tenga que ver un poco a lo mejor con temas de seguridad, ¿no? Que a diferencia de México, por ejemplo, vemos en Estados Unidos grandes, espectaculares con la cara del agente inmobiliario. Y pues también hay que decir que es resistencia, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, de resistencia al cambio, porque la mayoría de agentes inmobiliarios son personas ya de 60, 50 años. Veo pocos jóvenes, aunque cada vez hay más, afortunadamente, pero sí creo que es un tema generacional. Es un tema de que el agente inmobiliario empezó a vender hace 30 años o hace 20 años de una forma y hoy está pues resistiéndose a ese cambio generacional. Y yo creo que, y afortunadamente, pues cada vez veo más jóvenes, aunque no lo suficientes, que están haciendo una carrera de vida. Fíjate, cuando yo empecé en el tema inmobiliario hace pues unos 15, 20 años, me acuerdo que había quien decía que el sector inmobiliario o ser agente inmobiliario
era para personas de la tercera edad o era para jubilados, así lo decían, ¿eh? Creo que hay gente que no ha entendido y hay gente que tiene 400,000 pesos o menos y dice, yo no puedo entrar a invertir erróneamente porque no conocen, porque creen que comprar una propiedad necesitan 3, 4 millones. Y de eso vamos a hablar el 21 de octubre en punto de las 8 de la noche. Nos invitan, queridos socios, sería buenísimo. Sí, lunes 21 de octubre, 8 de la noche, hora del centro de México. Vamos a tener un lanzamiento de un gran producto de rentabilidad compuesta, 40-45% el primer año y del 20 al 30% los siguientes años. Entonces, regístrate en viverrent.com. En la parte de arriba hay una información sobre este lanzamiento el 21 de octubre. Solamente hay 30 tickets, seguramente se acaben esa misma noche y estas oportunidades pues solo sacamos una al mes prácticamente. Y si quieres vivir de las rentas, entra aquí. También incluso si eres agente inmobiliario, pues aprenderás con nosotros a vivir tú de las rentas. Un saludo, socios. Correcto, Pablo, y a veces nos reclaman porque ya no había oportunidad, porque ya no había suficientes tickets, pero bueno, lo decimos claramente, solamente hay 30 oportunidades. Así es que los esperamos. ¿Cómo inscribirse? Pues en Viverrent, así nos encuentran en todas las redes sociales, Viverrent, o en la página web www.viverrent.com. Y pues también síganos en las redes sociales. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a su servidor como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, a Eduardo Aguilera como Eduardo.Viverrent. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera. Y pues le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.